Muchas gracias. Bueno, ahora voy a empezar yo con los asuntos de los lentes. Yo estoy acostumbrado ya, ¿no? El problema es que me fui a revisar a un oftalmólogo que según me decían era una eminencia en Santiago. Uno no confía mucho en los profesionales que tiene por acá, entonces todos dicen, anda a Santiago, anda a Santiago. Ya, fui. Le dije, mire, ¿quiero operarme o usar un lente que me sirva para todo? Me dijo, desgraciadamente, su problema no es para ninguna de las dos soluciones. Así que tengo que acostumbrarme a andar con dos lentes toda la vida. Tengo buena visión de cerca, yo puedo leer sin problema esto, pero me ayuda bastante el lente, pero sí puedo leer, no tengo problema, no tengo presbicia. O tengo una presbicia más pequeña, donde no veo desde lejos. O sea, las personas que están de la cuarta fila para atrás son una nube para mí. Y ahora no son una nube, ahora los veo. Pero este problema lo tengo muchos años. Pero bueno, hay cosas que uno tiene que asumir con humildad. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor alabado. Bueno, el Señor ha tenido una jornada en Marcos capítulo 8, donde parte con las alimentaciones, dos alimentaciones, una para gente que lo busca de corazón y otra para judíos que andan interesados en resolver los problemas temporales, ambas tienen su connotación. Después el Señor sigue hablando de lo que mueve a las personas. Algunas personas condicionan su fe a algunas señales que le da la vida. Si no hay señales, no hay fe. Eso es propio de los incrédulos. El creyente forma convicciones. Él convence de pecado, de justicia y de juicio, dice el Señor refiriéndose al Espíritu Santo. Y nosotros vamos armando convicciones profundas que parten a lo mejor tenuemente cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón. Para los que son inconversos de antes, o sea, ahí usé mal la palabra, vienen de familias no cristianas y se encuentran con el Señor, les cambia todo el panorama de su vida. El Señor aparece como el Salvador, ellos se dan cuenta de su pecado, lo aceptan como Salvador. Y claro, eso es se abre una puerta pequeña que da mucha luz, y comienza a modificar su vida. Algunos teólogos le llaman la santificación gradual. Y claro, uno los ve a personas con los años que están muy consolidadas en su fe y que son verdaderas rocas que nadie podría mover. Otros que vienen de familias cristianas les es más difícil porque hacen una suerte de transición un poco rara, porque no tienen muchas cosas que la gente cuenta. Yo andaba por acá, andaba por allá, y ellos no andaban en ninguna parte. Entonces sienten como que no hay una situación compleja espiritualmente hablando. Pero en realidad, en ambos casos, tanto el que viene de una formación cristiana como el que no tiene nada de formación cristiana, ambos necesitan al Salvador. Ambos lo requieren. Y no hay diferencia al final. Parados frente al Señor, ambos son pecadores necesitados de salvación. Por más que el papá lo llevó a la escuela dominical toda la vida. Entonces, el Señor busca resolver estas cosas de cómo nosotros percibimos la fe, con esto de la generación que demanda señal, o de aquel ciego que es sanado y que ve las cosas como de lejos, como que no las entiende, hasta que el Señor le clarifica la visión. Si bien es cierto, son historias literales, también son figuras que nos permiten entender nuestra vida espiritual. En la medida que vamos creciendo espiritualmente, van avanzando nuestras convicciones, se van profundizando. No son enclenques.
Y el creyente debe, a través del conocimiento, dice Amós, este pueblo me abandonó por falta de ¿qué? De conocimiento. Cuando no se conoce, yo conozco gente que dice, pero yo no puedo creer. Sí, pues no puede creer porque no conoce. Ni siquiera se han preocupado de vislumbrar algo. Uno cuando tiene algunas dudas, trata de contrastar esas dudas con la realidad. Yo cuando era muchacho trataba de ver por qué existían otras visiones espirituales para que de alguna forma yo tuviera herramientas apologéticas para defenderme. Y de verdad que bueno, estudiar todo eso. No soy un perito ni mucho menos, ni cerca, pero algo entiendo. Y consolida mis convicciones. Pero sobre todo lo que consolida mis convicciones es el leer y el estudiar la palabra de Dios. Les hago una invitación a ustedes. No dejen de estudiar la palabra de Dios. A veces nos quedamos con las puras predicaciones de la reunión y no vamos a... Ayer estaba en la tarde, después que volvimos a nuestra casa, estudié, en realidad repasé para la predicación de hoy día y me puse a leer Levítico sobre lo que Dios había establecido como aquellas cosas que son santas y aquellas que son inmundas. Claro, hoy día esas cosas están derogadas, voy a decirlo con mucha responsabilidad. Pero entendí las figuras de por qué esas cosas eran así. Por ejemplo, cuando decía, no comerás aves que carroñeen. Estoy sintetizando por si acaso. No dice así literalmente en la escritura. Pero no comerás aves que carroñeen, sino que comerás aves que comen semilla y vegetales. Claro, desde todo punto de vista es sano. Un ave que come ratones, yo no lo comería. Primero porque la misma fuente de su crecimiento viene de donde viene. Y más encima sanitariamente a mí no me haría muy bien. Entonces la santidad, la separación de lo carnal, de lo rastrero, de lo inmundo, de lo sucio, el Señor los separa. Bueno, esas cosas permiten a uno ir consolidando algunas percepciones de por qué el Señor es tan exigente con nosotros. Y voy a usar la palabra exigente en el sentido humano, no en el sentido espiritual. Porque no son exigencias al final. Si uno las mira desde el punto de vista de un acercamiento espiritual, no son exigencias. Son sentido común espiritual. Pero para el mundo es una gran exigencia. Abstenerse de cosas. Nosotros tenemos potencial de pecar todos aquí. El que diga que de aquí no tiene potencial de pecado, no, se está engañando. Sí tiene. Lo que pasa es que nosotros nos santificamos, nos separamos, nos protegemos y aplacamos aquello que está ahí como en un cajón, en un ¿cuánto se llama? En un baúl y está golpeando para que le abran la puerta. Entonces a veces nosotros queremos echar una miradita a ver qué hay adentro y sale para afuera. Hay que mantenerlo ahí. La santificación es directamente proporcional, o sea, el acercarse al Señor y la santificación es directamente proporcional al apartarse de aquello que está ahí para derrotarnos. Y al revés. El acercamiento a esas cosas nos alejan proporcionalmente de la santidad. Y de repente hay creyentes y nadie está, por favor. Cuando el apóstol escribió, el que esté firme, mire que no caiga, lo dice muy en serio. Así, queridos hermanos, oremos los unos por los otros. Apoyémonos los unos por los otros. Tengamos paciencia los unos con los otros. Demos cariño a los hermanos. Y lo digo porque yo también lo necesito. Y Pati decía que ayer fue un día lindo, sí. De repente uno tiene muchas cosas que hacer en la casa y no le faltan, ¿qué hacer? Pero es hermoso estar de repente, a lo mejor aportó re poco, pero estuvo aquí con los hermanos y se sintió animado. En otros tiempos trabajaba duro, pero ya usando el recurso de los levitas, eso ya es una excusa mía muy, eso ya está media sinvergüenza mi excusa ya.
Los levitas decían hasta los 50 años, ya, entonces, y ahí tenían que dedicarse a otras cosas más pausadas. Y lo usamos de excusa, ¿no? A veces es una excusa que todos sabemos que no. Los levitas se dedicaban, se suponía, al magisterio, a la enseñanza. Y claro, cuando uno llega a cierta edad puede enseñar a las generaciones más jóvenes. Y es nuestro mandato y deber hacerlo. Entonces el Señor ha seguido Marcos va conectando las cosas rápidamente, estos procesos previos ya acercándose a su pasión, a la muerte en la cruz. Y pasa este diálogo con Pedro, que ya lo conocemos. Un día Pedro dice algo que coloca las cosas en orden correcto. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y al rato le dice, Señor, que esto no te acontezca, y el Señor tiene que decir, apártate de mí, Satanás. Dentro del mismo momento. Y por favor, no es Satanás que está ahí, Satanás no. Lo que nosotros podemos transformarnos en adversarios del Señor cuando queremos nosotros colocar trabas. Apártate de mí, adversario. Mira, me estás jugando en contra. Y en ese sentido el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. No es que Pedro haya entrado en posesión de Satanás. No piense eso, por favor. Nosotros mismos podemos ser adversarios del Señor a veces, con buenas intenciones, pero con poco conocimiento. Y eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, después el Señor nos hace el llamado de quién es un cristiano de verdad decidido. Él le dice a la gente, llama a toda la gente y los interpela. Si alguno quiere venir en pos de mí. Y aquí hay algo que le duele mucho al concepto que tenemos desde el siglo XVI para adelante, que somos nosotros el centro de todo, el antropocentrismo. El ser humano, es el sumo y el fin de todas las cosas. Entonces cuando alguien me dice que me niegue mi condición, niegue mi valor, niegue mi ser, le digo, pero ¿no será mucho? Mi dignidad, arrastrarme. Y digo literalmente arrastrarse, porque cuando una persona se arrepiente, se humilla delante del Señor, se postra. O sea, si usted se siente que se indigna, se hace menos digno, tirándose de guatita delante de la presencia del Señor, ¿eso lo encuentra usted indigno? Si lo considera indigno, entonces el Señor no tiene mucha parte con usted. Los creyentes se postran delante de su Señor. El hombre de afuera se pone de pie sobre sus dos extremidades inferiores, dice, yo soy un ser bípedo, me puse de pie. Los evolucionistas dicen, y al ponerse de pie, el cerebro se les corrió para atrás a los monos, entonces se enanchó la caja craneana y nos dignificamos. Entonces tenemos que seguir de pie. Entonces yo puedo enfrentar al Dios del cielo. ¿Cuál Dios? Yo soy el Dios, dice el hombre. Porque mi cerebro se acomodó y formó este volumen donde la bóveda craneana con 1,5 kilos de materia gris me permite ahora a mí contemplar la naturaleza y ser yo el referente, antropos. El creyente no piensa así. Se para frente a su Creador y se postra ante su Creador. Y se humilla delante de su Creador. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Señor, por pura gracia estoy aquí. Y lo digo de corazón, por pura gracia estoy de aquí. No merezco nada de tus favores, nada de tus beneficios. Pero me amaste de tal manera que diste a tu Hijo por mí. ¿Lo cree usted? Hay que humillarse delante de Dios. No le aprendamos al mundo a esa soberbia que le hace considerar un factor de indignidad a su propio ser, el reconocer a su Creador. Pero no lo reconozca como
como la gente tiende a reconocer, sí, hay un orden, sí. No, el Señor tiene una aproximación con usted cercana, personal. Él se comunica con usted de manera absolutamente identitaria. Usted es usted delante de los ojos del Señor. No es la masa. Si alguno, el Señor le habló a todos, y dice la Biblia, y llamando a la gente, versículo 34 del capítulo 8, llamando a la gente y a sus discípulos, sí, los llamó a todos, los puso ahí y les dijo, si alguno, ¿quién es alguno? Yo soy alguno, pues. Usted es alguno. ¿Quiere venir en pos de mí? Abnéguese. Abnegarse es negarse a uno mismo. Señor, no tengo nada. No soy nada. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. No se olvide de eso. Sobre mucho te pondré. El hermano, el creyente que se abniega delante del Señor, no sabe lo que le espera. Y lo digo en buena. No tiene idea. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le... ¿Qué dice? ¿Cómo cierra? A los que le aman. Ese es un versículo para mí extremadamente poderoso, que le da mucho sentido a nuestra convicción de salvación que tenemos. Señor, no te amo solamente porque me evitaste del juicio, sino que me colocaste en una posición que no me la puedo imaginar, no mereciéndola. Y ahí enseguida dice, y tome su cruz. Y como lo dije la semana pasada, la cruz no es esa carga que llevamos en la espalda, una salud, un problema familiar, ahí está el hostigamiento, la persecución. No es su cruz. Su cruz es que usted está dispuesto a morir por Cristo. Yo lo digo como decimos nosotros acá, nuestros modismos, me tiemblan las cañuelas cuando pienso morir por Cristo. Y lo insisto y lo repito, nunca te pido, Señor, me pruebes a ese nivel. Pero hay en algunos lugares donde sí hay creyentes que están siendo probados hoy día y que no nos importan. Esta persona que está ahí haciendo sonar su máquina, yo lo entiendo como una actitud de oposición espiritual. Él no tiene idea que hay un instrumento de oposición, no tiene idea. Pero yo pienso en él. Él no le importa eso. Él está viviendo, nunca se ha tomado un momento de reposo para decir, hoy paro a pensar en las cosas trascendentes, en las cosas eternas. Y agradezco que el enemigo me ponga ese ruido porque significa que está molesto. Y el Señor 6 días después, en Marcos capítulo 9, dice, Rodolfo, ¿podrías leer, por favor? Desde el 9 al 13. Marcos 9, del 1 al 13. Del 1 al 13. Sí. Dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que nos buscarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés
que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, y a él oí. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo a ellos del monte, le mandó a que nadie les dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron las palabras entre sí, discutiendo qué sería aquello que resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito, del Hijo del Hombre que parezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y que le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Muy bien. Quisiera leer una lectura complementaria que está en Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 16. Voy a leer hasta el 18. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro le coloca una rúbrica aquí, un timbre, lo sella. Pedro dice: yo he visto la gloria de Dios. Vi cómo Dios ratificaba en él aquel quien era su Hijo amado, y como dice Marcos, a él oíd. Moisés dijo que el Señor levantará un profeta como él, dice, a él oíd. Y Pedro dice, eso ya es suficiente para mí, porque vio eso. O sea, aquí se está refiriendo a la transfiguración. Pero dice que tenemos esto más seguro, la palabra profética más segura. O sea, los creyentes no hemos visto la transfiguración, pero tenemos la Escritura. Y eso dice Pedro. ¿Y qué es la transfiguración? 6 días después dice la Escritura. Bueno, el Señor les dice que iban a pasar, algunos creyentes que estaban ahí no iban a ver muerte hasta que vean la gloria de Dios. Bueno, algunos dicen a qué se refería. Podría ser a la transfiguración misma, a su muerte, a su resurrección, a la venida del Espíritu Santo, etc. Podría haber sido cualquiera de esas cosas. No importa. El Señor dijo que no iban a ver hasta que vieran la gloria de Dios. ¿Cuál de esas? Yo creo que todas o alguna de ellas. Y el Señor toma en un monte, que se llama, algunos creen que es el monte Tabor, que es bastante empinado, y toma, ¿a quién toma? Toma a sus 3 amigos cercanos. El Señor tenía su círculo íntimo. 2 eran primos de él, y Pedro seguramente está medio emparentado con, también, no tengo certeza, pero sí de alguna forma tenía alguna ligación, por lo menos eran del mismo lugar, pescadores del norte de Galilea, del mar de Galilea, y el Señor los había llamado a ellos. Me llama la atención que no va Andrés en este grupo.
que era tan humilde, digamos. Andrés siempre fue uno de los del círculo cercano, no digo íntimo, pero tenía una característica, no era vehemente, era más pasivo. Jacobo y Juan eran tremendos, tenían un carácter irascible, se enojaban por cualquier cosa, eran agresivos. Un día querían que caiga fuego del cielo, o sea, ese amor tenían, eran profundamente amorosos, porque quería que destruyeran la ciudad con fuego. ¿Se imaginan? Algunos de nosotros diciendo a alguien que le hizo algún daño, y dice, Señor, mándale fuego del cielo. ¿Cuánto ama a esa persona? Así era Pedro y Jacobo, o sea, digo, Juan y Jacobo. Santiago el mayor, que es el primero que muere como apóstol, por si acaso. Él pagó con su vida servir al Señor, en manos de Herodes. Ese es Jacobo. Y ese es Juan, el que estaba cerquita del Señor, el que era muy muchacho, 16 años, 17 años, por ahí andaba. Y que tenía tanta confianza que se recostaba con el Señor, estaba muy cerca, se sentía querido por el Señor. Sí, esa parte era muy enternecedora. Da Vinci lo pinta recostado. Esa que tiene en las casas, Da Vinci lo ilumbró así como recostado. Pero a la hora de los que hubo, era terrible también. Y querían ser los mayores. La mamá se fue a hablar con el Señor. O sea, los pitutos han existido siempre. Y le dijo, Señor, por favor, que se sienten uno a un lado y al otro. O sea, nos escandalizamos hoy día, también en tiempos bíblicos el asunto. Pero el Señor los consideraba. Miren, me llama la atención que no esté Andrés. Desde mi mirada, Andrés tenía, voy a usar una palabra que no debo usar, mérito, para estar en ese grupo. No estaba en ese lugar. Y el Señor había escogido a estos tres, los escogió a los tres como testigos. Entremos en Getsemaní. Y en la resurrección de la hija de Jairo. De la hija de Jairo. Hubo hitos como estos, tremendamente potentes, solemnes, vitales para el cristianismo, donde el Señor llama a estos tres. Los tres con caracteres, y lo voy a decir fuerte desde el punto de vista de nosotros, no muy admirables. Claro, Juan con el tiempo escribió, hijitos míos, amados los unos a los otros. ¿Cambió Juan? ¿Realmente entendió lo que era el amor? Hay algunos creyentes que les cuesta entender lo que es el amor. Siguen teniendo guardados rencores, siguen teniendo guardados resentimientos, siguen teniendo guardados impulsos. Y pasan los años. Bueno, debiera ser en un sano crecimiento espiritual que finalmente esas personas entiendan a lo que el Señor nos llamó. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento que os hago? Que os améis los unos a los otros. Pedro es Pedro. Lo vamos a ver actuar aquí. Pasa a ser un protagonista de esta escena. Esta escena es solemne. Es una de las escenas más solemnes de la Escritura. Yo trato de buscar alguna escena que se le parezca a la escena, posiblemente la resurrección, posiblemente la segunda venida, y por ahí me voy quedando. Quizás cuando Salomón consagró el templo y la voz del Señor apareció ahí, por ahí. Y estos tres fueron testigos, tuvieron que escalar esa montaña. Tiene más de, 6.000 peldaños, parece que hay una escala. 6.000, el otro día me contaban que hubo un concurso en Santiago donde tenían que subir al Costanera Center los 2.800 peldaños con equipo, los bomberos me contaban.
Y esta se sube en pausa. No es llegar y subir estos peldaños de una sola tirada, como decimos nosotros. Hay que ir parando. Hoy día hay camino, llega un vehículo hasta arriba. Y los discípulos que se quedaron abajo, bueno, quizás se quedaron, ¿por qué no nos invitó a nosotros? ¿Por qué este grupo nomás? En fin, todos nos quedamos preocupados. Oye, ¿te diste cuenta que se apartaron estos tres? ¿En qué estarán conversando? Uno empieza como a elucubrar. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. Soy recompuchento, así que me interesa. Y el Señor va con ellos hacia arriba. No se asusten porque dice Marcos 6 días y Lucas dice 8 días. Lucas usa un modismo de la época, una forma de comunicarse, que los judíos usaban 8 días cuando más o menos pasaban como una semana. Eso quiere decir, como una semana más tarde. En realidad le puso 8 días después. Pero los literales, en cuanto al concepto que tenían los contemporáneos de Lucas, era referirse como a una semana más tarde. Como decimos, como una semana más tarde, decía 8 días. Así que no se vayan a inquietar por eso, por favor, cuando lean los pasajes comparados. El círculo íntimo, el Señor los tomó para estos 3 grandes eventos, porque los quiso de testigos. En boca de 2 o 3 testigos cuente toda palabra. El Señor necesitaba que ellos vieran su gloria. O sea, no es que necesite nada, me refiero como una evidencia para nosotros. Él quería que Pedro, Juan y Jacobo se dieran cuenta de quién es Él. Y lo usó 3 veces. Porque las 3 fueron ceremonias o acciones de una envergadura espiritual enorme. Cuando el Señor está en Getsemaní y comienza esa lucha interna del Señor, donde se muestra desde el punto de vista humano como el hombre sufriente que está ahí postrado ante su Padre. Y claro, decirlo para mí me cuesta tan repoco, pero para verlo, lo que él sufrió, al extremo que Juan, y más encima, Juan, Pedro y Jacobo estaban durmiendo. Y el Señor les viene y les dice, no habéis, mire sus testigos, no habéis podido velar 1 hora. ¿Tanto tiempo te exigí? Y el Señor vuelve, y cuando ya termina la escena de Getsemaní, dice, duerman nomás. Esa es un poco la valoración que nosotros le damos a las cosas espirituales. Como que no les damos la altura ni la categoría que éstas tienen en nuestra vida. Insisto, lo digo por mí, y si a alguien le afecta, me disculpa, lo digo por mí. Muchas veces nuestra fe es un complemento de nuestra vida. Complementa nuestra existencia. Tener fe, sí, es parte de mi existencia. Cuando en realidad somos ciudadanos de la eternidad, ciudadanos de la gloria, o sea, debiera ser nuestra vida. Cada acción, cada actitud, cada pensamiento, cada proceder debe estar pasado por ahí, por el sedazo de ciudadano del cielo. Y cuando hago negocio, cuando comparto con alguien, cuando tengo una posición que enfrentar, todo tiene que pasar por mi sedazo espiritual. Señor, soy ciudadano del cielo. Estoy aquí en este ambiente que me puede hacer daño. Ayúdame, por favor. Que pase la prueba. Cuando Daniel entra al foso de los leones, el sentido común dice, hasta aquí nomás llegó Daniel. Es lógico. Y de repente los leones se les cierra la boca. ¿Por qué esa escena es para contársela a los niños de la escuela dominical? Sí, es bonita historia para los niños de la escuela dominical. Pero debería ser también para nosotros, porque afuera están los leones, están todos con ganas de comernos a nosotros. Un creyente derrotado es un festín en el mundo. Lo gozan, lo disfrutan, se autojustifican. Si lo hizo él, bueno, si el que se creía tan santo, o sea, que lo haga yo, no es nada. Y me autoperdono por eso. Ah, mira, pues sí. Este tipo
se las da. Bueno, ni un creyente debe dárselas tampoco. ¿Eh? Yo ando con mucho temor todos los días afuera, porque afuera la cosa es brava. Es como andar en una selva llena de trampas y de cosas. Y si no vas muy atento, en algún momento te caes en una trampa. Porque el enemigo le tira lazo a los creyentes. Porque cuando destruye a un creyente, impacta sobre todo los que el creyente tiene influencia. Entonces, Señor, mira lo que estoy diciendo. Tenemos una tremenda responsabilidad nosotros. ¿Y qué hacemos? En Getsemaní nos quedamos dormidos. El Señor está en un momento tan complejo, pero tan complejo. Él sangra, su piel sangra. ¿Se imaginan ver a una persona que si tú le pasas la mano por las sienes, te queda sangre en los dedos? Porque su sufrimiento era tan grande, dice la Escritura, que su sudor era como gotas de sangre. El Señor sabía lo que iba a pasar a un par de horas de la cruz. Y no era la cruz, no eran los clavos, no eran los azotes, no era la barba arrancada de tirones, no era la espalda arada como campo, dice Isaías. No era eso. Sí era, también. Pero era el juicio de Dios cayendo sobre él por culpa de nosotros. Cuando la gente dice que Dios no ama porque no saben lo que fue la cruz. No tienen ni idea lo que sufrió el Señor en la cruz. Él acumuló el castigo de todos nosotros sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros sanados, dice Isaías. El Señor no tuvo un dolor físico, biológico. Sí lo tuvo. Pero fue un dolor espiritual de una implicancia que no se puede medir. Para algunos teólogos se le cargó el pecado de todos nosotros, uno por uno los pagó el Señor. Entonces, ellos estaban ahí en ese momento, los amigos íntimos, y estaban durmiendo. En un momento trascendente. Nosotros estamos viviendo tiempos trascendentes, espiritualmente extremadamente complejos. Hoy estamos viviendo un mundo que está absolutamente distorsionado en lo espiritual. Que vemos a pasos agigantados cómo se dan algunas cosas y las tomamos como normales. El control que van a tener sobre nosotros en los próximos años, sobre nuestras vidas, va a ser terrible. Y nos van a condicionar espiritualmente. ¿Sabes? Estaba viendo un documental que decía que intentaron apagar la inteligencia artificial, como una exploración. Y la inteligencia artificial, ¿sabes lo que hizo? Al que lo quería apagar, lo amenazó que le iban a revelar todos sus secretos. Y la inteligencia artificial está a punto ya de ejercer control absoluto. Todas las redes de inteligencia, que son varias, están a punto de enlazarse para que el hombre no pueda actuar sobre ellas. Y alguien dice, ¿y cómo el dominio mundial? Así va a ser, pues. ¿Y quién lo va a manejar? Y nosotros lo estamos viendo. Ah, mira qué interesante. Y andamos con el caballo de Troya metido en nuestros bolsillos. Este es un caballo de Troya, ¿eh? Acá en Chile hay un famoso dice, lo tengo identificado, decimos, ¿se acuerdan de los que somos más antiguos? Para Oscar y para Junior, esa frase, los chilenos saben lo que significa. Cuando alguien me llama, hola Juan, ¿y cómo me tienes? Te tengo identificado, digo yo. Después de la reunión les cuento la historia. Y estos tipos los tienen identificados, pues. Ayer andaba corriendo un asunto que por favor no reciban un paquete con unas pulseras porque le van a robar todos los datos.
Y como yo tengo aquí ando con el posicionador prendido, sabe dónde estoy, cómo me muevo, me hace la trazabilidad de... Y está ahí, nosotros lo miramos como algo absolutamente normal. Cuando debiéramos estar atentos, despiertos, y nos ponemos a dormir. Con el celular al lado del dominador, por si acaso alguien me llame en la noche. Y la resurrección de la hija de Jairo, que es una de las cosas que ratifica el poder del Señor, van los tres y el Señor dice, no lo cuenten, guarden silencio. Están ahí, los tres, los amigos íntimos. Actúan como testigos, actúan como evidencia del poder del Señor. Nosotros también hoy día somos testigos. Nuestro deber es decirle a la gente, nosotros damos evidencia del poder del Señor. Y no me estoy refiriendo a aquellas que predican cosas raras. No, estamos dando evidencias del poder salvador del Señor. De aquel que nos redime, que nos compra, que cambia nuestra vida, que modifica nuestra escala de valores, que modifica nuestra estructura de por donde caminamos, y una evidencia súper potente, por favor, que cuando pecamos nos duele. Si a usted no le duele pecar, otro chilenismo está mal pelado al porcino. Perdone que use ese lenguaje tan... Pero se me entiende, ¿cierto? Somos testigos. Y cuesta tanto ser testigo, ¿verdad? Ser creíbles, veraces, no cuestionados. A mí me cuesta un 99.9%. Y el Señor busca estos tres que son tan parecidos a nosotros. Que no se enoja y se indigna. Yo el otro día me enojé con una persona en Castro porque consideré que estaba cometiendo una injusticia conmigo y me enojé. Y después cuando estaba sentado adentro dije, no me habré excedido. No le dije ningún insulto, ni mucho menos, pero mi corazón se enojó. Y en eso a veces tenemos tantos resabios del mundo donde el Señor nos sacó para ser distintos, para ser diferentes, para testimoniar su amor, para no entender como Pedro entendió. Empecé a las 5 para las 12, yo voy a tomarme 5 minutos más, para entender, y hoy día queríamos ver la importancia de nuestra capacidad testimonial. Mucha gente tiene cosas más importantes que hacer, siempre. Ir a la iglesia, congregarme con los hermanos, sí, pero tengo... No, me van a disculpar los hermanos, pero no puedo ir hoy día. O sea, ¿cómo le piden disculpas a los hermanos? No le piden disculpas al Señor. A mí también me ha pasado, por si acaso. No estoy diciendo algo que yo no he hecho. O que los entendidos aborden el tema porque yo no lo entiendo mucho. Entonces, cuando alguien llegue a una conclusión, me despierta. El Señor se transfiguró allí, en el monte, como una evidencia de su autoridad, como un pequeño atisbo de quién es Él. Y hay varias historias que corren en paralelo. Por ejemplo, la presencia de Elías y Moisés. No lo vamos a tocar hoy día, no alcanzamos. Pero también lo que hizo Pedro. Pedro siempre, ¿cómo se llama? Impulsivo, pero también una palabra que yo busco mucho en las personas que sean capaces de anticiparse. Iniciativa. Impulsivo. Un tipo con iniciativa. Siempre audaz, siempre pensando 5 metros más adelante. Y eso no es un mal, no lo estoy diciendo que sea algo malo, por si acaso. El tema es que lo hizo
desde una ignorancia realmente, ¿cómo es la palabra? ¿Supina puede ser? No me acuerdo cómo se dice. Que él dijo, mire, comete 2 errores, Pedro, 2 errores. Puede ser más, pero pobre Pedro, dijémoslo en 2 nomás. 1, coloca al Señor y a Elías con Moisés en el mismo nivel, porque le dice, le voy a hacer una enramada a los 3. Como si el Señor necesitara una enramada viendo la visión ahí, dijo, esta es la fiesta de los tabernáculos. Aquí estamos en la fiesta de los tabernáculos. Mire, ahora viene el tiempo de alegría. El Señor va a mostrar su poder. Hasta aquí no va a llegar los romanos, que bueno, porque se van a ir todos para afuera. O sea, Pedro sacó un montón de conclusiones ahí. Y los tabernáculos que quiso hacer era para celebrar eso. Pedro no hizo los tabernáculos porque el Señor iba a sentir frío, ni Moisés iba a sentir porque le daba el viento en la espalda. No, lo hizo porque era un testimonio de que estábamos cambiando de giro. Era una inflexión en la historia. En ese sentido fue muy visionario. El tema que colocó a los 3 en el mismo nivel. Y lo que hizo Pedro, Elías y Moisés, fue testimoniar que los propósitos del Señor iban a cumplir, porque él se junta Moisés y Elías se juntan con el Señor ahí en esa visión y conversan con el Señor. Los evangelios dicen que conversan con el Señor. Y Lucas dice, conversaron de lo que iba a pasar en Jerusalén. O sea, Elías y Moisés fueron a hablar con el Señor los trajo ahí porque el Señor estaba en tránsito a la cruz. Y ellos que no habían visto muerte, o por lo menos Elías no había visto muerte, tenía que ratificar conversando con el Señor para nosotros la importancia de esa transfiguración. El Señor iba para la cruz. Y lo que se le quiso enseñar a Pedro, a Jacobo y a Juan, no iba solamente como hombre a la cruz. Porque si no hubiese pasado la transfiguración, cualquiera podría haber entendido, la cruz era un hombre que se entregó por sus ideales, un mártir, alguien con una grandeza de alma y que no se puede calcular. No, era Dios mismo que estaba yendo a la cruz. Y tenían que evidenciarlo ellos. Por eso la cruz es tan grande. Porque el precio que se paga en la cruz, la altura de la moral de Dios es tan infinita, es tan grande, que no había ser en el universo que pudiese pagar la violación de esa moral de Dios, que solamente el Hijo de Dios podía hacerlo. Y las huestes celestiales y todo el mundo espiritual asombrado, perplejo, porque era un testimonio para todo el universo. No este universo, todo el universo. Aquel del cielo, que nosotros no nos imaginamos, esto es una cosa muy grande. Entonces cuando bajan, la nube que oculta, no están más Elías y Moisés, queda el Señor solamente. Ellos lo vieron que era como blanco como la nieve, una cosa que realmente, la palabra que usa la Escritura es espantado. ¿Usted se ha espantado por algo? Yo he sentido espanto un par de veces en mi vida. Una vez íbamos en un río con unos primos míos, bajando con un río en un bote, de noche, 10 de la noche, 11 de la noche, y en un recodo del río, por la montaña, lleno de bosque por todos lados, y de repente una caverna absolutamente iluminada. Dentro del río, no había camino por ningún lado, y la caverna estaba, pero mucho más iluminada que esto. No era la transfiguración, no. Y sabe que cuando llegamos ahí quedamos así, espantados los tres. Y cuando ya vislumbramos, porque la inercia del bote seguía avanzando para ver una cueva grande como esta sala casi. ¿Y sabe lo que era? Era un enjambre de luciérnagas. Una cosa tan linda, porque cuando repetimos bulla, empezaron a salir todas. Pero fue una de las cosas más lindas que he visto en mi vida. Y una vez en Puerto Montt yo estudiaba pesca en la universidad, y estábamos de noche,
como a las 3 de la mañana, calando para las merluzas y esas cosas, y el cielo quedó, en las 3 de la mañana quedó blanco. Quedó blanco. Así. Y más o menos duró unos 3 segundos esa. Y nos quedamos mirando todos, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? No teníamos idea de lo que habíamos visto. Así que salimos, miramos nuestros aparejos de pesca, porque nadie le quiso confesar al otro que estaba muerto de miedo. Nadie, todos callados nomás, guardando los aparejos y volviendo a puerto. Y cuando volvimos a Puerto Montt, al día siguiente, fíjate con la historia, al día siguiente, alguien comentó en la universidad que no se había visto una aurora austral, acá se llama Australia, en el norte se llaman boreales, tan al norte. Habíamos visto una aurora que no teníamos idea de lo que era, pero el efecto para nosotros fue espectacular. Quedamos espantados. Yo dije, el Señor viene. Eso pensé yo en ese momento. No, de verdad. Y yo no estaba ni cerca, por si acaso. Esos espantos no son... Pedro estaba espantado de verdad. ¿Sabe? Cuando nosotros vemos la gloria de Dios, y con esto voy a terminar, cuando nosotros vemos la gloria de Dios tenemos que espantarnos. Si usted cierra sus ojos, se imagina cómo es la gloria de Dios y la santidad de Dios, tiene que espantarse. La gloria de Dios no es para tomarla a la ligera. Un creyente se espanta ante la gloria de Dios. Claro que ya no es espanto de miedo, por si acaso. Ya es una imagen sublime, enorme, pero de santidad que me acoge, que me recibe. Un creyente ya no se espanta con el Señor. Se acerca a Él y entiende. O sea, no puede decir cómo me amaste tanto. Teniendo todo eso, cómo me amaste tanto. Tu gloria infinita, que me haya pensado en mí, es algo realmente que a mí me cuesta entender. Ya, voy a cerrar porque estamos un cuarto para la hora. Cuando me toque de nuevo, cerraremos este estudio. Lo importante, queridos hermanos, es que, primero, cuando el Señor nos llame a ser sus testigos, no andemos durmiendo. Segundo, que seamos responsables de testimoniar al Señor, porque es difícil testimoniar. Tercero, reconocer su gloria. El Señor tiene una gloria que nos debe sublimar, que es masiva, como decían ahora, esa gloria. Buscar su santidad, amarlo de todo corazón. Y la verdad, estar atento a los tiempos. Si bien es cierto, ¿cómo es la palabra que usamos? Lo que hizo Pedro, esto de ser de la iniciativa de Pedro, sí, pero por favor que sea con conocimiento. Porque iniciativa por iniciativa no sirve, tiene que ser iniciativa con conocimiento. Conocimiento de la palabra de Dios. Padre bendito, te damos gracias por la transfiguración. Nos coloca el Señor ahí en el lugar que le corresponde. Señor de gloria santa, de gloria infinita. Nosotros tenemos el don de la racionalidad, de pensar, de poder meditar, de aquellas cosas que tú nos dejaste para poder contemplar todo lo que has hecho, desde el Salmo 19 hasta la trascendencia de la eternidad. Y cuando vemos la gloria de Dios, tenemos que inclinar nuestro rostro. Moisés quedó brillando cuando vio la gloria de Dios. A veces nosotros somos muy opacos, aun cuando tenemos la gloria de Dios cerca. Padre, te damos gracias porque nos servimos a esos dioses que la gente sigue, dioses muertos, dioses finitos, que no llevan a ningún lado. A nosotros nos lleva a la gloria. Y todo por amor del Señor por nosotros. Te agradecemos estar con tu palabra ante nuestros ojos. Ayúdanos a estudiarla, a amarla. Y por ella amarte a ti, oh Dios.
te pido que bendigas a los hermanos, los guardes en esta semana, los protejas y los apartes de cualquier situación de peligro, tanto espiritual como personal. Líbranos de tentación y líbranos del mal, como dijo el Señor en su oración. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. No. Los chicos, y que vamos a finalizar, vamos a cantar una alabanza antes de retirarnos, recordándoles la próxima semana, próximo domingo, tenemos Cena del Señor para todos los hermanos miembros de la iglesia. ¿Sí? Mañana discipulado a las 7 de la tarde en la casa de nuestra hermana Rodríguez, hermano Benjamín. Ya. 7 de la tarde. Ya, las hermanas que están en el discipulado, entonces ya están terminando. Sí, penúltima lección. La última lección. ¿Ya? Bien, pongámonos de pie, vamos a cantar.